La encerraron durante 25 años solo porque estaba enamorada. Hoy en día hay muchos temas por los que se lucha. Uno de ellos es la libertad de amar a las personas del mismo género. Pero ahora imagina cómo vivieron las personas hace muchos años, cuando ni siquiera podían exigir o luchar por sus intereses personales. Específicamente en 1876, donde la sociedad era extremadamente prejuiciosa y prácticamente todos los matrimonios fueron arreglados sin darle importancia a lo que sentía el uno por el otro y poniendo como prioridad su estatus social y el dinero que cada familia poseía. Así que en esos momentos debió ser muy complicado que algunas personas intentaran romper alguna de esas reglas, sobre todo porque este comportamiento era completamente rechazado por la sociedad. Pero bueno, en esa misma época, en Poitiers, Francia, había una hermosa joven de 27 años llamada Blanche Monnier, que pertenecía a la alta sociedad y procedía de una buena familia de la aristocracia francesa, formada por defensores de la realeza que odiaban visceralmente a los republicanos. Su padre, Charles Emile, quien murió en 1882, fue decano de la Facultad de Letras de Poitiers, y su hermano, Marcel, trabajaba como prefecto. Por otra parte, su madre, Madame Monnier, era una mujer llena de compromisos sociales y hasta había ganado algunos premios por representar un modelo a seguir en la sociedad. Y aunque eso suene un poco extraño, en aquella época ese tipo de reconocimientos era bastante habitual. Y como era de esperarse, Blanche llegó a la edad en la que, según la sociedad en la que vivía, requería encontrar a un pretendiente que fuera aprobado por su familia y que estuviera a su altura. El gran problema era que ella creía en el amor verdadero y no estaba de acuerdo con las costumbres de la época. Así que su pretendiente era un abogado arruinado, de mucha más edad que ella y de una clase social completamente diferente, sin riquezas, algo que ninguno en su familia esperaba. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, el hecho de que la joven quisiera estar con este hombre implicaría un escándalo ante la sociedad de la época, por lo que su madre decidió negarse rotundamente a aceptar ese romance. Y no solo no permitió la relación de su hija, sino que también decidió aplicar un castigo que, al escucharlo, parece difícil de creer, pero fue algo totalmente cierto. La madre terminó encerrándola en la habitación hasta que la joven desistiera de ese romance. Pero el problema era que Blanche no estaba dispuesta a rendirse solo para alimentar el ego de su familia y mantener toda esa apariencia. Así que luego de un tiempo sin salir a las calles, todas las personas se preguntaban sobre lo que había pasado, y el único argumento de su familia fue decir que ella estaba en un internado en Reino Unido. Pero conforme pasaban los años, el pretexto cambió a que se había mudado a Escocia. La joven había desaparecido misteriosamente, lo que también causó un escándalo en su momento, pero no de la misma magnitud de lo que hubiera significado su relación. Así que el tiempo pasó y un extraño reporte dado a la policía 25 años después, exactamente el 23 de mayo de 1901, llamó la atención de las autoridades y de la alta sociedad francesa. La carta anónima estaba dirigida al fiscal general de París y decía: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre y que ha vivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sobre sus propios desechos. La viuda Monnier contaba con una excelente reputación y tenía ya 75 años. Había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad y además convivía pacíficamente con su hijo. Sin importar eso, la policía decidió visitar la casa de la aristócrata familia, donde comprobaron que todo lo que habían leído no solo era cierto, sino que era incluso peor. En la segunda planta de la casa de los Monnier, los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave, y al abrirla, lo primero que percibieron fue un hedor insoportable. Luego pudieron ver que en un rincón de la habitación había una mujer malnutrida y sentada sobre una cama, y además, por toda la habitación había restos de heces y vómito. La desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida, y todo a su alrededor
formaba una especie de costra compuesta por excrementos, trozos de carne, verduras, pescado y pan podrido. Y cuando los policías intentaron hablar con ella, solo se limitó a gritar y a encogerse en su cama. Luego los agentes de la ley decidieron salir y verificar que no hubiera algo más en esa casa. Pero el comedor estaba bien amoblado, la cocina cuidada y todo estaba en su sitio. Entonces, al momento de confrontar a Madame Monnier, ella terminó confesando lo que había hecho y explicando cuál fue la razón que la llevó a tomar esa terrible decisión, castigando a su hija de la peor manera. Así que esta mujer fue detenida, pero 15 días después murió de un infarto, al sentir vergüenza del crimen que había cometido y por el rechazo que recibía de toda la sociedad que reprochaba su conducta. Por otra parte, el hermano de Blanche, que fue llevado ante un tribunal, fue inicialmente condenado, pero más tarde fue absuelto tras una apelación, pues al parecer tenía algunos problemas mentales. Y a pesar de que los jueces criticaron su actitud, encontraron que el deber de liberar no existía en el Código Penal en aquel tiempo. Por otra parte, al momento de liberar a Blanche, pesaba tan solo 24 kilos a sus 52 años de edad, y estaba tan débil que no podía ni ponerse de pies. La mujer fue llevada a un hospital psiquiátrico, ya que la sociedad y el aislamiento le habían causado graves problemas mentales, y para sorpresa de los médicos, terminó viviendo 12 años más después de su rescate. Fue trasladada a un centro psiquiátrico de Blois, donde finalmente murió a los 64 años, cargando la secuela de una trágica vida entre cuatro paredes, pero mejor atendida y viendo la luz del sol. 40 días después de que Blanche fuera liberada, el periódico L'Illustration compartió una serie de fotografías suyas que la hicieron popular en todo el país. Sus ojos casi desorbitados, su esquelética figura y el cabello oscuro que enmarcaba su rostro cadavérico era una imagen difícil de digerir que sorprendió a quienes se cruzaban con su historia. También inspiró a muchos escritores, entre ellos André Gide, el cual escribió una novela que tuvo un impresionante eco en artistas como Louis Buñuel, quienes celebraron la narración y remarcaron los contrastes que enfrentó la familia Monnier entre una reputación intachable dentro de una sociedad que defendía la monarquía y el trato inhumano con un miembro de su propia sangre. Y lo que para muchos es una de las historias más románticas del siglo XIX, la enamorada que no quiso renunciar a su amor ni siquiera después de muerto. Para otros tantos es un reflejo de la irracionalidad que puede promover un sistema de valores intolerantes y clasista. Un sistema de valores intolerantes y clasista como el de la aristocracia francesa de la época. Algo que sería bastante improbable en el mundo actual, donde la libertad de expresión ha llevado a la creación de grandes movimientos de lucha que defienden los intereses propios y donde el libre albedrío ha hecho que cada vez aparezcan conductas que, aunque algunos rechacen, finalmente la sociedad termine aceptando. De todos modos, vivimos en un mundo libre donde cada quien decide lo que es mejor, sin llegar a afectar a otros, y casos como estos nos sorprenden por completo. Ahora bien, me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Estás de acuerdo con el castigo y por todo lo que tuvo que pasar Blanche Monnier? ¿O quizás sepas de algún otro caso similar? Déjame tu opinión en los comentarios y estaré marcando con un corazón las mejores respuestas. Hasta la próxima, familia. Nos vemos.